Muy buenos días a todos, que Dios me los bendiga de una manera especial. Hoy en muchas naciones del mundo se está celebrando el Día del Padre, así que inicialmente queremos enviar un saludo a cada persona que tiene el hermoso y maravilloso privilegio de ser padre. Les bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, esperando que este día la pasen de una manera muy especial junto a sus familias y que disfruten como corresponde. Que la gracia de Dios esté sobre ustedes. Hoy tenemos nuevamente el privilegio de compartir la maravillosa palabra de Dios, la palabra que transforma vidas, la palabra que renueva si usted y yo nos disponemos para que Él haga la obra perfecta y maravillosa como solamente Él puede hacer. Así que mi amado hermano, una vez más quiero invitarte para que usted pueda ser un predicador más de la palabra de Jesucristo, dándole compartir a este video para que de esta forma muchos más puedan estar recibiendo esta palabra que el Espíritu de Dios va a traer a tu vida y que estoy convencido claramente de que el Señor va a hablar y va a hacer cosas pero muy importantes. La semana pasada el Señor nos estuvo hablando y enseñando acerca de un principio maravilloso y es el principio de la obediencia. Un principio que debe de estar muy claro en la vida de todos y cada uno de nosotros como creyentes. Y esto realmente es bueno, realmente es maravilloso. Pero para poder comprender este principio de obediencia, usted y yo también necesitamos aprender una palabra más y es la palabra disposición. Porque cuando usted y yo tenemos disposición, nos disponemos, valga la redundancia, a caminar en obediencia delante de Dios. Porque la disposición abre puerta al cambio. Disponerse es decir, Señor, sí, está bien, yo quiero que exista, que haya un cambio en mi vida. Así que cuando hay disposición es cuando usted y yo estamos diciéndole claramente al Señor, yo no quiero seguir haciendo mi voluntad, la voluntad personal, sino que quiero, Señor, que tú hagas tu voluntad en mi vida, que tú tomes el control de todo mi ser y que seas tú el que gobiernes, que seas tú el que operes, que seas tú el que genere lo que necesitas generar en mi vida. Porque hoy vamos a hablar acerca de algo que es sumamente importante en la vida de todo creyente y de todo ser humano. Y es que, ¿qué significa la voluntad del Señor? ¿Cómo podemos caminar en la voluntad del Señor? ¿Cómo usted y yo podemos comprender con claridad si estamos o no en la voluntad de Dios? Esto ha sido por mucho tiempo una pregunta en tantos creyentes, en tantas personas que de alguna manera desean caminar en la voluntad de Dios, pero sin embargo no lo están haciendo posiblemente. Así que quiero llevarlos a una historia en la palabra maravillosa como cada una de ellas. Y es cuando Jesús se encontraba en un lugar específico. Él estaba orando, era un lugar apartado, un lugar un poco lejano, un lugar un poco solitario. Y allí en medio de esa soledad Jesús estaba orando, dice la Escritura. Jesús en ese lugar no estaba puesto de pie, sino que Él estaba postrado. Estaba humillando su vida delante del Padre y le estaba hablando al Padre acerca de algunas cuantas cosas que estaban pasando, porque en ese instante preciso habían unas circunstancias fuertes que él tenía que vivir, que tenía que experimentar, y en medio de todo eso, él estaba ahí entregándose al Señor, porque quería, escucha muy bien, entregar su voluntad delante del Señor. Así que él hacía todo lo necesario. Ahí podemos mirar con toda claridad, y esto es relevante, la humanidad de Jesús también.
porque Jesús era Dios, pero también era 100% humano en ese momento, y en medio de su humanidad, Él estaba postrado, presentándose delante del Señor, porque Él tenía que tomar una decisión en su vida. Ahora, déjame decirte que usted y yo tenemos muchas decisiones que tomar día tras día, y esas decisiones debemos de tomarlas a la luz del Señor, a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? El Señor Jesucristo nos enseña con claridad que en ese preciso momento tenía que tomar la decisión de hacer su voluntad o hacer la voluntad del Padre. Una u otra, pero no podía caminar con las dos. Así que sí, efectivamente era un momento muy duro, un momento muy difícil en la vida de Jesús. Podemos hasta pensar de que habían dudas como en la vida de cualquier ser humano, pero a pesar de todas las diferentes circunstancias, de toda su lucha, del padecimiento que él sabía que tenía que enfrentar, él tomó una decisión. Y esto nos enseña que usted y yo podemos tomar también decisiones correctas como las que Jesús tomó. Él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. El libro de Lucas, capítulo 22, versos 41 y 42, nos habla acerca de esto, donde el Señor Jesús entrega su voluntad, y es muy claro al decir: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, la tuya. Así que en algunos momentos podemos pensar que no queremos hacer la voluntad del Padre, sino nuestra voluntad, porque en nuestra humanidad no queremos padecer, en nuestra humanidad no queremos pasar esas circunstancias. Pero quiero que te imagines brevemente, imagínate tan solo, piensa tan solo, imagínate que si Jesús hubiera tomado la decisión de hacer su voluntad, ¿qué hubiera pasado? Porque si Él hubiera tomado el deseo de hacer su voluntad para evitar todo el sacrificio, todo el dolor, todas las situaciones que Él tendría que pasar próximamente muriendo en la cruz del Calvario, entonces ¿qué hubiera pasado con nuestra salvación? ¿Qué hubiera pasado con la obra que el Padre le había enviado a ejecutar? ¿Qué hubiese pasado con el propósito eterno que estaba delante de Él? Así que Él pudo haber dicho: Señor, yo voy a hacer la obra de la salvación, pero lo voy a hacer de una manera diferente, porque yo no quiero pasar por ese momento. O pudo haber dicho: yo lo voy a hacer, pero más rápido y a mi estilo. Y cada quien puede el día de hoy también pensar acerca de eso y decir: yo voy a hacerlo, pero lo voy a hacer de esta manera. Yo pienso que es mejor hacerlo de esta otra forma. Pero la pregunta es: ¿realmente estaríamos haciendo la obra correcta delante del Señor? El Señor Jesús allí en ese lugar, mientras Él entregaba su vida, porque note esto, Él estaba entregando su vida, estaba entregando su ser, estaba entregando sus emociones, estaba entregando las circunstancias, estaba entregando todo lo que Él sabía que estaba a punto de venir. Simplemente estaba diciendo: Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque en algunos momentos muchas personas no quieren padecer, muchas personas no quieren sufrir. Muchas personas dicen: no, yo no quiero pasar por ahí porque eso no es sencillo, porque eso no es fácil, porque eso me va a angustiar, porque eso va a acarrearme situaciones en mi vida. Yo no quiero que esto sea público, o yo no quiero que esto sea de esta otra forma. Pero Jesús no estaba diciéndoles al Señor cómo Él quería que fueran las cosas, sino que le estaba diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
lo que tú realmente quieres que esto sea. He venido para hacer tu voluntad. Así que esto es muy importante. Y precisamente todo esto se estaba dando, todo esto se estaba gestando, porque Jesús nos enseña a través de su palabra, de que en ese preciso instante, toda la manifestación de la humanidad estaba en Él. Y a raíz de eso, en medio de esas situaciones, en ocasiones no quería hacer la voluntad del Padre, pero se entregó. Y muchos de los que me están escuchando en este preciso momento, en ocasiones no quieren hacer la voluntad del Padre. Muchos no quieren someterse a hacer la voluntad del Padre. Muchos no entienden que deben de entregarse en plenitud delante del Señor, diciéndole: Señor, haz conforme tu plan perfecto en mi vida, porque realmente hay un plan perfecto de parte del Señor para con tu vida y para con la mía. Pero si nosotros permitimos hacer la voluntad del Padre y que el Padre haga su voluntad en nuestras propias vidas, claro, hay emociones, claro, hay circunstancias, y claro que aún en medio de todas las cosas, el mismo Señor Jesucristo estuvo dispuesto a entregarse. La Escritura dice en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Porque, ¿sabes? Tenía que cumplirse la palabra. Tenía que cumplirse la voluntad del Padre. Lo que ya estaba escrito, lo que estaba establecido. Pero entonces, delante de esta perspectiva que estamos hablando, se abre un escenario y se exponen solamente dos ambientes o dos formas diferentes de mirar esto. O primero, o hacemos nuestra voluntad, lo que llamamos la voluntad humana, o hacemos la voluntad del Padre, la voluntad perfecta. No hay más alternativas, o estamos en un lado o estamos en el otro. Es importante que comprendamos eso. O hacemos la voluntad del Padre o hacemos la voluntad nuestra, la voluntad humana. Y es que la voluntad humana siempre te va a desviar. Y esto es realmente importante. La voluntad nuestra, la voluntad humana, siempre nos va a desviar del propósito eterno de Dios, de la obra que el Señor quiere hacer en tu vida y en la mía. Nos va a desviar y no vamos a cumplir entonces el propósito que Dios nos ha dado o encomendado a cada una de nuestras vidas. Porque la voluntad humana, hermano, es lo que tú quieres hacer o aún lo que no deseas hacer. Esa es la voluntad humana. Es que simplemente no voy a involucrar al Señor en mis decisiones. No voy a tomar en cuenta al Señor en mis decisiones. Y mi pregunta es, ¿qué tanto estás tomando al Señor en cuenta en las decisiones que tomas? ¿Qué tanto usted dedica tiempo para conocer y buscar la voluntad de Dios en tu vida? Porque es muy importante entender y reconocer. Es muy importante entender y reconocer que el Señor tiene que ver en todo y con todo en tu vida y en la mía. En todo y con todo. Es tan importante comprender que en todas las cosas de la vida, usted y yo debemos de tomar en cuenta a Dios. En ocasiones decimos, no, yo soy creyente, no, yo conozco la palabra de Dios, no, yo amo a Dios. No importa lo que tú pienses o digas, la pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? En ocasiones he escuchado a tantos creyentes preguntar, ¿y cómo yo sé si estoy en la voluntad de Dios? ¿Y cómo yo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? Lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al Señor,
si realmente es su voluntad que emprendamos o hagamos algo de una forma u otra. Quizás Dios te diga que no. Y si Dios te dice que no, aunque te duele, aunque tus emociones salten, entonces significa que tienes que hacer un alto y someterse a la voluntad de Dios. Someterse significa que vas a tener que postrarte delante de Él y decirle: Señor, yo estoy dispuesto. Tendrás que someter tus emociones, tus pensamientos, someter todas aquellas cosas que se quieren levantar contra ese conocimiento de Dios, porque de esa forma entonces las cosas son diferentes. Jesús hubiera dejado que la voluntad humana lo controlara. Es una pregunta. Si Él hubiera hecho, si Él hubiera actuado de esa manera, ¿qué habría sido entonces del cumplimiento de la palabra? ¿Qué hubiese sido del cumplimiento del propósito de Dios? ¿Qué hubiese sido del cumplimiento de la salvación y que llegara el Espíritu Santo de Dios? Pero Él entendía que debía de someterse, porque de lo contrario habría existido una afectación impresionante sobre todo el plan perfecto del Padre. Cuando se busca la voluntad propia, siempre hay una afectación en el futuro. Comprende esto. Cada vez que permites que sea tu voluntad la que determine las cosas, porque tus emociones te dictan qué hacer y cómo hacerlo, porque tus emociones, que llamamos de igual manera los frutos de la carne, saltan en tu vida de una y otra forma, a tal punto que te gobiernan y te dicen cómo crees que tienes que hacer las cosas, y es más, hasta intentas ajustar las cosas al propósito de Dios. Pero no podemos ajustar nada al propósito de Dios. Entonces, algunas personas dicen: ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué Jesús dijo: Señor, aparta de mí esta copa? Porque cuando el Señor decía: aparta de mí esta copa, si es posible, lo que estaba diciendo en otras palabras más claras es: yo no quiero vivir eso. Yo no quiero pasar por ese camino doloroso. Yo no quiero ser lacerado. Yo no quiero ser crucificado. Yo no quiero morir en esa cruz. Eso es lo que estaba diciendo Jesús en su humanidad. Como usted y yo en nuestra humanidad en muchos momentos no queremos entregarnos a Jesús. Como usted y yo en nuestra humanidad en algunos momentos no queremos someternos a la voluntad de Dios y queremos que sea nuestra voluntad la que gobierne. Y cuando esto es así, siempre hay consecuencias. Siempre hay propósitos que dejamos a un lado porque nos dejamos gobernar por la carne. Entonces, Jesús nos estaba enseñando el propósito al decirle al Padre si es posible. ¿Cuál era ese propósito? Mostrarnos la cara de su humanidad completa, y que a veces nosotros no queremos someternos al Señor, porque Él sabía que si hacía su voluntad, entonces no cumpliría el propósito de Dios. Y así es para contigo y para con mi propia vida. Si usted y yo no hacemos lo que el Padre nos dice, no hacemos la voluntad del Padre, entonces el propósito de Dios para nuestras vidas, según su diseño original y perfecto, no podrá cumplirse. Nos alejaríamos completamente de esa obra y de ese plan perfecto de Dios simplemente porque damos pie a que otras cosas gobiernen nuestro ser y no el Espíritu de Dios, y no la voluntad de Dios, y no el plan perfecto del Padre. Si Jesús hubiera hecho su voluntad en lo que Él quería, pues simplemente muchas cosas no hubieran pasado. En su voluntad no lo hubiera hecho, ni siquiera hubiese pensado en ir al sacrificio de la cruz. Pero Él entendía que debía de someterse y hacer su voluntad.
¿Saben qué? Quizás es una de las cosas que le debe de doler al Padre. Le debe de doler porque hoy día tantos creyentes ni siquiera le preguntan al Padre: Señor, ¿será esta tu voluntad? Señor, ¿debo de hacer esto? ¿Es tu voluntad? ¿Cuántos creyentes el día de hoy sacan tiempo para tratar de conocer la voluntad del Padre? ¿Cuántos creyentes sacan tiempo para decirle: Señor, ¿está bien que haga esto? Aún cosas tan simples como salir de vacaciones. ¿En cuántas ocasiones le dice: Señor, ¿puedo ir con tu bendición? ¿Puedo hacerlo? Señor, ¿estás de acuerdo? ¿En cuántas ocasiones al emprender algo le dice: Señor, ¿es tu voluntad? Muchos ni siquiera lo toman en cuenta, simplemente van y lo hacen. Y al hacerlo, alteran también los propósitos de Dios. Y luego se preguntan: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me ocurre aquello? ¿Por qué tal otra cosa? ¿Por qué lo otro? Y simplemente no nos estamos dando cuenta que ese resultado fue el hecho de hacer nuestra voluntad, de caminar en nuestra voluntad y no en la voluntad del Padre. Pero si caminamos en la voluntad del Padre, ¿cuántos dolores de cabeza nos estaríamos ahorrando? Si camináramos en la voluntad del Padre, ¿cuántas congojas nos quitaríamos de encima simplemente por estar caminando en su plan perfecto? Pero muchos se cargan de ansiedades, de preocupaciones, se llenan de estrés, se llenan de tantas cosas que su vida se altera completamente. Y entonces dicen: Señor, hágase tu voluntad en mi vida, quiero que tú hagas tu voluntad. Pero muchos lo dicen de los labios hacia afuera, porque saben que cuando vienen los momentos duros y tienen que hacer la voluntad del Padre, entonces se echan para atrás y no están sometiéndose a la voluntad del Padre. Y no es el Señor el que les gobierna, sino sus propias emociones, quienes toman el control de todas las cosas en su vida. Así que muchos quieren que su voluntad, se acople a la voluntad perfecta de Dios, a la voluntad del Señor, cuando toman las cosas bajo su propio parecer. Pero eso no puede ocurrir, eso nunca va a acontecer, eso no podrá hacerse, porque muchas personas inclusive dicen: Señor, es que yo lo que quiero hacer realmente es esto, yo siento que tengo que hacer esto, pero el Señor te está diciendo algo diferente. Entonces tratan de manipular la voluntad de Dios, tratan de acomodarla, tratan de darle un giro diferente, tratan de hacer que esa voluntad sea realmente al fin y al cabo su propia voluntad, y le dan una tonalidad de espiritualidad, pero no están haciendo la voluntad de Dios, están caminando en su propia voluntad. Entonces, lo que están haciendo al tratar de caminar en esa línea es simplemente retrasando el propósito de Dios sobre sus propias vidas. Algunos le llaman a esto tratar de torcer el brazo de Dios. Pero déjame aclararte, el brazo de Dios nadie lo tuerce. Nadie puede torcer nunca, jamás, el brazo de Dios. Sino lo que van a torcer es el propósito que Dios tiene para sus vidas. Lo que están torciendo realmente es que están atrasando el propósito trazado por Dios para su vida y para la mía. Déjame aclararte, usted y yo somos personas que nacimos con un propósito eterno de parte de Dios. Y mientras tanto, nosotros no nos sometamos a ese propósito eterno, viviremos una vida de complejidades. Porque simplemente podemos decir que amamos a Dios o podemos decir que leemos su palabra, pero eso no es suficiente si no caminamos en obediencia
asumiendo completamente la voluntad del Padre sobre nuestras vidas, sometiendo nuestras emociones a Él y permitiendo que sea Él el que nos gobierne en medio de todo momento, de toda circunstancia. Entonces, déjame aclarártelo de una manera un poquito más interesante. Para que un río vuelva a tomar su cauce en el momento en que es alterado, hay que hacer muchas modificaciones. No es tan sencillo, porque cuando el río va bajo su ruta original, pero de pronto abren un cauce diferente porque consideran de que el cauce no debe de seguir esa ruta, sino una ruta completamente diferente. Posteriormente, tratar de volverlo a su ruta original no es tan sencillo. Se ha desviado. Habrá perdido también caudal, habrá perdido agua, cantidad de agua. O sea, en otras palabras, no será lo mismo. Podrá volver nuevamente. Pero habrán circunstancias que se llevarán a cabo a través de esas malas decisiones. Y así funciona realmente. Porque déjeme aclararte que cuando se cambia la verdadera voluntad de Dios, que muchos rechazan, porque muchos lamentablemente siempre quieren hacer lo que ellos consideran mejor, y muchos quieren cambiar la voluntad perfecta de Dios diciendo: Señor, es que a mí me parece que es mejor hacerlo así o de esta forma o de esta manera. Es que a mí me gustaría más o a mí no me gustaría. Recuerda, el plan de Dios siempre es perfecto para aquellos que lo reciben, para aquellos que están dispuestos a caminar en ese plan. Pero nunca se puede modificar la voluntad perfecta de Dios. Nunca se puede modificar. Lo que hacemos es salirnos del camino. Lo que hacemos es salirnos del propósito. Y cuando nosotros nos salimos del camino y del propósito de Dios, vienen sobre tu vida y sobre mi vida atrasos. Estos atrasos no son cortos. Son los atrasos para la bendición de Dios. Son los atrasos del proyecto de Dios. Son los atrasos de la plenitud que el Señor quiere traer y hacer en nuestras vidas. Son los atrasos de muchas cosas. Porque nosotros estamos torciendo la voluntad perfecta de Dios a nuestro placer. Y es que cuando se pierde el verdadero propósito, es como cuando ese río sigue un camino diferente al planeado. Volver al cauce no es tan sencillo. Hay que ejecutar muchos cambios. Pero si se mantiene el propósito, la verdadera voluntad del Señor, lo que Él ha hablado, lo que Él ha enseñado, entonces las cosas son muy, pero muy diferentes en nuestras vidas. Todo empieza a cambiar y todo es mejorado en ti y en mí. Porque entonces los planes del Señor empiezan a fluir de una manera completamente diferente. Esto sí que es maravilloso, ¿sabes? Esto sí que es hermoso, comprender que Dios está ahí dispuesto para hacer lo que sea necesario en nuestras vidas. Y esto realmente es diferente. Porque el Señor sabía claramente, el Señor Jesucristo estaba claro de que aquello que se acercaba no era sencillo. Aquel camino que vendría delante de Él no era fácil. Por eso Él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero haz tu voluntad, que no se haga la mía, que se haga la tuya, Señor. Porque Él entendía. Pero la palabra nos enseña algo maravilloso en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 26. Subraye esto en tu Biblia. Dice la Escritura: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hablando de un hombre llamado Moisés, dice que él tenía su mirada puesta en el galardón.
Déjame decirte, Jesús tenía su mirada puesta en el galardón. Él entendía con claridad que había un galardón para él, que éste se le iba a entregar. Él no estaba en ese momento entendido claramente de que simplemente era una carrera. No, él sabía que él tenía una meta, que había un galardón esperándole. Hermano, cuando usted y yo nos encontramos en estos momentos, nuestra mirada tiene que estar en la meta, nuestra mirada tiene que estar en el galardón. Puesto tus ojos en el galardón que Dios ha prometido para tu vida. No importa lo demás, no importa lo que esté ocurriendo a tu lado. Simplemente mirando hacia el frente, completamente claros en que el Señor nos va a entregar algo. Por eso, de igual manera, el libro de Josué capítulo 23, verso 6 dice así: esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Es que no podemos apartarnos hacia la izquierda o a la derecha, no podemos ir por donde nosotros consideremos. Tenemos que ir por el camino que el Señor ha trazado. Cuando una persona está dispuesto a correr esa carrera, esa persona no está mirando el camino por el cual transita, está simplemente concentrado en la meta, sabe que hay un galardón esperándole. Pero si esa persona se desvía del camino trazado para llegar a esa meta, nace la siguiente pregunta: ¿esa persona recibirá el galardón? ¿Esa persona obtendrá el premio? Escucha bien lo que estoy diciendo. Cuando una persona se desvía del propósito de Dios, se desvía de la voluntad de Dios, cuando ese corredor se desvía del camino por el cual debe de correr, la pregunta es: ¿recibirá el galardón? ¿Será premiado? Pon atención en esto porque es relevante, es importante para nuestras vidas. Por eso la palabra dice: no debemos de desviarnos ni a izquierda ni a derecha. O sea, hermano, cuando un corredor se desvía, no recibe el galardón. No podrá recibir aquello que se le ha prometido a aquel que lo haga. Asimismo, Jesús pedía la voluntad del Señor y decía: Señor, yo no quiero desviarme del camino. No quiero desviarme del propósito. Quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Qué maravilloso es comprender y entender con claridad eso, que no se trata de nuestra voluntad. Él simplemente veía la meta y no lo que iba a pasar. Porque déjame decirte, hay ocasiones que pueden venir muchas cosas a tu vida y a la mía. Pero él sabía que si se desviaba, el fin se podía alterar y que habrían consecuencias acerca de eso. Entonces, aunque el Señor tenía preparado un galardón, si nos desviamos del camino correcto, entonces posiblemente podemos perder ese galardón. Y él estaba claro acerca de esto. Muchos alteran y se justifican. Y muchos dicen: Señor, pero es que Él era Jesús. Él era Dios. Y como Él era Dios, entonces nada de esto para Él era duro, nada de eso. Para Él esas cosas eran simples, tomar esas decisiones en ese momento. Pero no era así. En ese momento Él era 100% humano. En ese momento todo estaba pasando por su vida. Habían muchas cosas aconteciendo y muchos no ven eso. Muchos no consideran claramente esto. Entonces, ¿qué había en su mente? ¿Por qué querer pasar la copa? Porque llegó a la conciencia, los pensamientos, y él quería evitar el dolor y él quería evitar todo lo que estaba a punto de ocurrir. Pero antes que cualquier cosa, él prefería llegar a la meta. Mi amado hermano, usted y yo tenemos que preferir llegar a la meta.
Por eso tenemos que mirar el galardón eterno. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de las luchas, de las pruebas, a pesar de cualquier cosa que quiera venir a nuestra vida, nuestra vista tiene que estar clara en el galardón que Dios nos está hoy mostrando y diciendo, está delante tuyo, pero hay que empezar a avanzar. Hay que empezar a correr esa carrera que Dios nos está hablando. Así que el Señor nos habla con claridad. Pero todavía muchas personas llegan y dicen, Señor, quiero que me cambies el propósito. Quiero que me cambies, Señor, el ministerio. Quiero que me cambies el llamado. Escucha esto. Pero no llegan y le dicen, Señor, cámbiame. Transfórmame a mí. Cambia, Señor, mi carácter. Trae los frutos del Espíritu sobre mi vida. Ayúdame a ser una persona diferente. Quiero, Señor, asemejarme a ti. Quiero aprender a caminar en tu voluntad. Quiero aprender a hacer aquello que tú me has encomendado en tu propósito eterno y perfecto. Y esto es algo completamente diferente, porque lo que Dios cambia es el carácter. Lo que Dios espera es que tú y yo seamos obedientes y que tengamos disposición para cambiar. Disposición para entregarnos y para aprender a asumir la voluntad de Dios en medio de nuestras vidas y en medio de todo lo que venga o ocurra o lo que quiera llegar. Pero cuando se elige la voluntad del Señor, entonces entramos al plan original de Dios. Eso es maravilloso. Entrar al plan original de Dios, no ajustándolo, no modificándolo, no tratando de ajustarlo, simplemente recibiéndolo y diciendo, Señor, elijo hacer tu voluntad sobre la mía. Elijo, Señor, eso. Elijo ser diferente. Elijo, Señor, no tratar de cambiar las circunstancias que me rodean, sino elijo, Señor, a ti. Jesús fue obediente y Él decidió y Él eligió el cambio, aceptando la voluntad del Padre sobre su propia vida. ¿Y sabes cómo se llama eso? Aceptar la voluntad del Padre antes que la nuestra en la palabra de Dios. Se llama obediencia. Se llama obediencia, aceptar la voluntad de Dios. Y también se agrega a esta obediencia otro fruto del Espíritu, el cual es dominio propio, porque pudo dominar sus pensamientos. Hay personas que dicen, es que yo no puedo hacerlo. Eso se llama no tener dominio propio. Dios nos ha llamado a creer que podemos. Y para eso debemos de desarrollar ese dominio propio otorgado por el Padre. Y si usted y yo lo creemos y empezamos a ejecutarlo, lo empezamos a vivir también. Así que Jesús fue obediente y decidió dominar y someter sus pensamientos a la obediencia del Señor, del Padre. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 10, que Él llevó todo argumento, derribando todo argumento y todo pensamiento y llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Porque el mismo Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 6, Él nos dice que no ha venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Mi amado, usted y yo estamos aquí en este planeta, en esta nación, en esa ciudad donde tú te encuentres en este momento, no para hacer tu voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. El proyecto del Padre sobre tu vida realmente es inmenso y es poderoso. Pero para que esto ocurra debemos de obedecer al Señor y a su palabra y empezar a hacer entonces la voluntad del Padre antes que la voluntad nuestra. O haces entonces lo que tú quieres o haces lo que Dios dice. No hay más alternativas que estas. Cuando tú eliges caminar en la voluntad del Señor, entonces cosas empiezan a ocurrir. Y aunque Jesús eligió seguir la voluntad del Padre y aún tuvo que sufrir, algo que la gente no mira es lo siguiente.
El sufrimiento de Jesús fue pasajero, fue momentáneo, fue un pequeño lapso de tiempo, porque su mirada estaba puesta en el galardón, dice la palabra, y esto significa que el galardón es eterno. ¿Cómo vamos a tratar de comprender y decir, es que ese momento de sufrimiento? No, déjame decirte, es un momento, es un instante, es un lapso, pero el galardón es eterno. Y no podemos comparar la eternidad con un lapso de tiempo. Muchas personas dicen, es que yo he pasado por tanto. Es un lapso. Hay un galardón esperando. Hay más esperando por ti. Pero el propósito de Dios se va a cumplir en el tanto que usted y yo simplemente nos sometamos. Porque el galardón es glorioso. El galardón es maravilloso. Por eso debemos de comprender, porque muchos solo ven el dolor o el sufrimiento, pero no ven el galardón. Y Jesús nos llama la atención. Y hoy quiero preguntarte, ¿realmente quieres hacer tu voluntad o la voluntad del Padre? ¿Realmente quieres caminar en tu voluntad? Porque si caminas en tu voluntad, te pregunto, ¿dónde estará tu galardón? Porque si caminas en tu voluntad, te pregunto, ¿cuál será entonces tu galardón? ¿Lo tendrás? Porque aquellos que hacen la voluntad del Señor, para ellos hay un verdadero galardón. Eso nos enseña la palabra y esto muestra también una gran diferencia. Pero para que esto ocurra tenemos que rendirnos a la voluntad del Padre completa y plenamente, diciéndole, Señor, aquí estoy delante de ti, simplemente toma el control de mi vida. Comprende lo siguiente, lo más importante es hacer la voluntad del Señor. Eso es lo más importante. Piensa sobre esto. No pierdas más, porque cuando caminamos en nuestra voluntad perdemos mucho. Cuando caminamos en nuestros pensamientos y bajo nuestros criterios perdemos mucho. Y hay muchas personas que ya han perdido mucho y siguen perdiendo mucho por caminar simplemente en sus propias voluntades. Muchos han perdido el propósito de Dios, pero Dios también los llama hoy con lazos de amor y los atrae para que el cauce de ese río desviado pueda nuevamente ubicarse de manera correcta y pueda entonces comprender las buenas cosas que hay de parte del Señor para con sus vidas. Por eso el Señor Jesús oraba fuertemente en ese lugar solitario, en ese lugar alejado, en ese lugar donde había soledad, y Él estaba postrado y oraba intensamente. Dice que entonces su sudor era como grandes gotas de sangre. Él estaba ahí metido en la presencia del Señor, diciendo, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, no quiero hacer la mía. Ese era el hecho por el cual Él estaba ahí postrado, gimiendo, entregándose delante del Señor constantemente. ¿Cuántos creyentes el día de hoy oran fervientemente para entregarse al Señor y decirle a Él simplemente, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que sea hecha tu voluntad en mi vida? Esa era la oración de Jesús en ese lugar, hacer la voluntad de aquel que lo había llamado. Y hoy día, mi amado hermano, tenemos que aprender a orar para buscar la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a presentarnos delante del Señor para hacer la voluntad del Señor. Porque hoy delante de ti y delante de toda persona, tenemos que tomar la decisión de hacer nuestra voluntad o la voluntad del Padre. No hay más. Una de las dos. Tenemos que elegir. Hoy estás delante de una decisión. Y debes de elegir, o haces tu voluntad, o haces la decisión de seguir la voluntad del Padre. Pero no podemos caminar por las dos rutas. Y es que está escrito, hay una puerta angosta y una puerta ancha. O estamos fríos, o estamos calientes. No hay más.
El Señor nos decía, o es un sí o es un no, pero no hay alternativas adicionales. No existen intermedios en la palabra de Dios. O estamos en el Señor o estamos fuera de Dios. Y esa es la decisión. Jesús decidió, en la lucha de su propia humanidad, en seguir la voluntad del Padre, en llevar a cabo el cumplimiento perfecto de la voluntad del Padre en su propia vida. Él tomó la decisión. ¿Cuál decisión vas a tomar tú en este momento? Hoy deseo orar por ti en el nombre de Cristo Jesús, creyendo que esta palabra llega a tu espíritu y hace una obra que va a trascender sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje, bendiciendo sus vidas y pidiendo, Señor, que esta palabra clara y directa llegue a tantas almas como sea posible. Que trascienda, Señor, fronteras. Y que esta palabra sea una generadora de transformación. De que esta palabra, Señor, confronte el espíritu de tantos creyentes y aún de tantas personas que quizás escuchen este mensaje por primera ocasión en sus vidas. Pero que hoy estamos al frente de una decisión que marcará profundamente nuestro ser. De escoger el propósito de Dios. De escoger la voluntad del Padre. De someter nuestra vida, emociones y sentimientos a la obediencia en Cristo Jesús. A desarrollar nuestro dominio propio para entender que lo mejor es hacer la voluntad del Padre. Que desviarnos de la voluntad del Padre puede causar retrasos o aún llevarnos a perder el galardón tan anhelado y tan deseado. Padre, en el nombre de Jesús, atrae con cuerdas de amor y de esperanza a tantas almas para poder dirigirse con claridad a caminar en ti como tú nos estás llamando a cada uno de nosotros. Abres esta maravillosa oportunidad y tu palabra fluye como ríos. Y la lluvia temprana y tardía, Señor, empieza a mojar la tierra de cada alma, trayendo esperanza de que el sufrimiento es pasajero, pero el galardón es eterno. Empiezas a abrir, Señor, oportunidades de transformación y aún hacer que ríos que se habían desviado nuevamente vuelvan al cauce original, porque el propósito original de Dios, Señor, se está viendo como esperanza para tantos. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad y por tu presencia. Gracias, Señor. Desde esta tu casa bendecimos la vida de aquellos que deciden voluntariamente someterse a ti. Desde este momento, Señor, declaramos cosas nuevas a favor de cada uno que hoy se somete a tu voluntad perfecta. Padre, gracias por esta palabra, porque tu palabra no vuelve vacía, sino que hace la obra perfecta para lo cual está siendo enviada en este preciso instante. Desde esta casa, Fe y Milagros, bendecimos la vida de todos y cada uno de aquellos que han recibido esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Mi amado hermano, es un gusto maravilloso compartir el Evangelio
de Jesucristo contigo. Es una oportunidad que Dios nos brinda a todos de volver al cauce original, de comprender su voluntad perfecta y entender que sus planes son maravillosos, son eternos, son poderosos, son de bien. Que Dios te bendiga, que tengas un maravilloso día, que la bendición del Señor esté sobre ti. Un abrazo a la distancia.